Buenos días, hermanos. Antes de empezar a hablar sobre el tema, vamos a orar. Bendito y amoroso Padre Celestial, te estamos agradeciendo, Señor, porque estás cerca de nosotros, porque en medio de todo lo que vivimos, cuando te buscamos, siempre estás ahí, porque tú nos escuchas, porque nos permites seguir avanzando en nuestra vida. Señor, gracias, porque me das la oportunidad de hablarles a mis hermanos. Permite que lo que yo les vaya a decir llegue a su corazón, Señor, tal como tú lo desees. Señor, te ruego que me utilices como instrumento tuyo para hacer tu voluntad y que las palabras que yo diga no sean las mías, sino las tuyas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, pues hablaremos un poco del consuelo ante la adversidad. Ya más de un año de estar confinados, de haber vivido situaciones complicadas, más de un año de no poder abrazar a nuestros seres queridos, de no tenerlos cerca o incluso de haber perdido a un ser amado. Cuando alguien conocido pierde a un ser querido, hay quienes tienen lindas palabras y hay quienes como yo no sabemos qué decir. Y aunque las palabras Dios te conforte, Dios te dé consuelo, el Señor te fortalezca, salen de nuestra boca, a veces quien las recibe siente que no son suficientes porque no es posible reconfortarse. Ante tales situaciones, quisiéramos saber cómo consolar. Consuelo, según la Real Academia de la Lengua, significa descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Consolar sería entonces aliviar la pena o aflicción de alguien. Pero, ¿quién puede aliviar la pena de alguien? Vayamos a la palabra de Dios y veamos algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. El pasaje que leímos habla de David. Contextualizando un poco, su hijo estaba enfermo, David sabía que su fin estaba cerca porque Natán se lo había dicho. David ayuna, ora, llora, se postra ante Dios pidiendo misericordia. Por 6 días hizo esto y el séptimo, el niño murió. Bueno, ustedes dirán, pero es un castigo que David se merecía porque había pecado contra Dios. Bueno, ¿y su hijo? ¿Lo merecía? ¿Y la madre? ¿Lo merecía? Simplemente es que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se compadece, tal como lo dice Romanos 9:15. David sufría por su hijo, porque obviamente lo amaba. Quería criarlo, porque era el hijo de su mujer. El niño murió a pesar de todo, a pesar de los ruegos, de las súplicas. Y entonces podemos pensar, ¿por qué Dios no escuchó a David? Y no, el Señor siempre escucha, pero a veces su respuesta es no. Al morir su hijo, David se levantó, se bañó, se ungió, lavó sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró, y luego pidió de comer. Entonces, ¿ya no le dolió? ¿Se resignó? Dios le dio una respuesta y David aceptó su voluntad. Le preguntaron, bueno, pues, ¿qué pasó? Antes orabas, ayunabas, y ahora que se murió tu hijo, ¿ya no? Obviamente se extrañaron por su actitud, pero David sabía que no podía ir en contra de la voluntad de Dios. ¡Claro que le dolía!
Y contestó que en vida. Quizá Dios tendría misericordia y el niño no moriría. Pero al morir, si ayuna, ¿puede lograr que el niño vuelva? Consoló incluso a Betsabé, su mujer. Yo no me imagino ese dolor, el dolor por perder un hijo. Pero sí creo, y lo he dicho más de una vez, debe ser el dolor más grande que existe para una mujer. Pareciera cosa de magia, pero Dios sí consuela, sí da paz. Veamos otro ejemplo en Segundo de Reyes 23. Dice la palabra de Dios: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Contextualicemos. Ezequías estaba enfermo, de muerte, desahuciado. También estaba desconsolado. Sabía que iba a morir. Y pide a Dios una prórroga, como dice mamá. Y en el versículo 6 tenemos la respuesta. Sí, añadiré a tus días 15 años. Podríamos decir, bueno, es que no le tocaba. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Pero no asimilamos lo que significa la soberanía de Dios, quien es dueño de nuestras vidas. Ustedes saben que en casa la enfermedad del coronavirus estuvo presente. Tanto que también perdimos, y digo perdimos porque ahora no está en casa, a mi papá. Hace exactamente un año, el 16 de mayo. Mi mamá y mis hermanos estuvieron muy graves. Nosotros orábamos porque mi papá fuera sanado. Él era un siervo de Dios y pudiéramos creer que se merecía vivir. Pero, ¿quiénes somos nosotros para exigir vida a quien es dueño de la vida? Ahora, ¿merecer vivir? ¿Acaso no está mejor ahora? Nosotros sufrimos porque no está con nosotros, pero Él ya no. Sabemos que allá ya no hay llanto y, como dice el canto, ni más tristeza ni más dolor, entonces Él está mejor allá. Mi hermano Sam fue a quien tuve más cerca durante ese tiempo y se puso muy grave. Yo creo que estuvo al borde de la muerte y también supongo que así lo sintió. Pero Dios tuvo misericordia y vivió. Él se recuperó y aunque hoy todavía sufre las secuelas de esta enfermedad, vive y vive tranquilo. Esa fue la voluntad de Dios. Mi hermano Vale también estuvo muy grave. Prácticamente él y Sam iban por el mismo rumbo. Las mismas noches de fiebre, de dolores, de bajones de oxigenación. Y el Señor lo sanó. Pero mi madre, ella creía que pronto nos dejaría. Y le pidió permiso al Señor de arreglar sus papeles y todos los trámites antes de partir. El Señor la ha dejado con nosotros ya un año más. Y no sabemos, aunque esperamos que sean muchos, cuántos años más quiera dejarla a nuestro lado. Entonces, ¿creemos que es mejor que estemos en la tierra a estar con el Señor? No. Ciertamente es mejor estar con el Señor. Pero quienes se quedan, quienes permanecen en la tierra, son los que sufren. Sufren la separación. El saber que no volverán a ver al ser amado, ni aun si fueran al mismo lugar. Yo he oído, incluso a cristianos, que dicen, pues allá nos volveremos a encontrar. Y pienso, es probable, pero ya no nos vamos a reconocer.
Cuando era niña, mis amigas decían, no, pues es que tu mamá, hablando de mi abuelita, tu mamá Tito te está cuidando desde el cielo. Y yo le preguntaba a mi papá, porque él decía que eso era falso. Yo decía, ¿por qué dices que las mamás que se mueren no cuidan a sus hijos desde el cielo? Y él me contestó, porque la Biblia dice que allá no habrá más dolor. Así que imagínate que estén preocupadas por sus hijos aquí en la tierra, si ellas ya solamente se dedican a glorificar a Dios. Así fue como entendí esta separación por causa de la muerte. Muchas veces tomamos el ejemplo de Job. Dios permitió que muriera su ganado, se acabara su tierra, murieran sus hijos, y aún así siguió siendo fiel. Eso es lo que decimos. Es la historia que no sabemos. Quienes somos muy escépticos, si nos quedáramos con esa idea, diríamos, bueno, lo que pasa es que pues, a Job no le dolió tanto, porque bueno, luego tuvo el doble. Pero ¿a qué padre no le duele la muerte de su hijo? Si hasta cuando nos roban el celular, estamos con coraje, con tristeza, con miedo, ¿qué más que la pérdida de todos sus hijos? Nuevamente contextualicemos. Tenemos que Job sí maldice el día que nació, no a Dios, el día que nació. El dolor es demasiado. En Job 3.1 dice, perezca el día en que yo nací. Y no acepta el consuelo de sus amigos. Las noches le parecían largas. Como dice Job 7.4, mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. No podía dormir. Tampoco se quería levantar. Eso de la terapia ocupacional no era lo suyo. Y pidió incluso que Dios ya no lo dejara vivir. En Job 7:16 dice, déjame, porque mis días son vanidad. Job tenía amigos, y estos, al consolarlo, no le decían, vente Job, aquí está mi hombro, ven aquí, llora un ratito, yo te quiero mucho, vas a estar conmigo. No, ellos no le hablaron así, le hablaron fuerte, lo regañaron por estar pidiendo su muerte, lo exhortaron a quitar su iniquidad, a no creer que todo lo que estaba viviendo era un castigo, a poner su corazón en las manos de Dios y entonces volver a tener confianza y dormir tranquilo. Esto lo podemos ver en Job 11. A pesar de todo lo hecho por sus amigos, Job no quería escuchar. Pero finalmente hace una pregunta. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Hablando en términos coloquiales, lo que le decía a sus amigos era, déjenme en paz. Total, quiero seguir sufriendo, no me interesa si es mi culpa o no, ya no me regañen. Y sigue llorando y sigue sufriendo. Yo no sé por cuánto tiempo Job estuvo así. Pero ese tiempo, sus amigos estuvieron a un lado de él, a pesar de que era malcriadito, como dice mi mamá, con ellos. Pero Dios le hace ver su ignorancia, su tamañito ante todo lo que creó Dios. Le hace ver que no puede exigir aquello que no era suyo desde antes, la vida de sus hijos. La vida solo es de Dios, según Job 38. Finalmente, Job entiende y dice, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces entiende la soberanía de Dios. Y aunque aún le duele, la acepta. Se arrepiente de lo que dijo antes y adora. Llama a sus amigos, ora con ellos, por ellos. A esos amigos que antes les contestó mal, fue grosero con ellos,
y que a pesar de todo no lo dejaron. Él se sentía solo, incomprendido, pero aún así, Dios restauró su corazón. Y en el 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Hace unos días hubo un accidente en el metro, en el cual fallecieron varias personas al mismo tiempo, así, ¡pum!, de sopetón. Y no fue por COVID, simplemente su tiempo había llegado. Si no hubiera sido por ese accidente, habrían tenido otro fin. Pero justo en ese momento, en esa misma hora, nosotros no podemos desafiar la voluntad de Dios, ni exigirle salud, bienestar, vida, solo por el hecho de ser sus hijos. Podemos pedir su misericordia, pero que sea su voluntad. Y Él responderá según su soberanía. Y debemos saber que la respuesta puede ser no, como a David, o sí, como a Ezequías. O bien, primero, hay algo que debes comprender antes de que te responda, como a Job. Cuando sufrimos, a veces no queremos ser consolados, lo vimos en la historia de Job. O no sabemos responder al consuelo. Pero si ponemos nuestro dolor, nuestra vida, nuestro pecado, nuestras lágrimas ante Dios, Él es quien puede quitar esta aflicción. Hermano, hermana, ¿has puesto tu dolor en las manos de Dios? ¿Le has dicho que tu carne se duele por lo que has perdido? Llámese a esto salud, trabajo, seres queridos. ¿Le has pedido que perdone tu desesperación y te dé paz? ¿O solo le reclamas esa pérdida y le dices que te mire, aunque no estés dispuesto a dejarte mirar por él? El Señor consuele tu corazón, hermano, por esa aflicción que aún tienes y llene tu vida de paz. Amén. Que el Señor les bendiga.